Buen día, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Keller Quero y el día de hoy les daré una breve explicación sobre lo que es el pseudocódigo al lenguaje de programación C y todo lo que engloba como tal. Para empezar, tenemos lo que significa un lenguaje de programación. Al igual que en la vida cotidiana existen múltiples lenguajes. Esto mismo ocurre en el mundo digital, el cual el lenguaje de programación es la manera en que nosotros podemos comunicarnos y enviar órdenes a un computador con el fin de resolver algún problema, resolver una idea o crear algo nuevo. Existen múltiples lenguajes de programación como Python, Java, C++, entre otros. Lo que los hace especiales son sus términos y comandos específicos, también llamados sintaxis. Estos lenguajes son definidos en dos tipos, tomando referencia a su legibilidad y el entendimiento. Existen lenguajes de alto y de bajo nivel. Los lenguajes de alto nivel son mucho más entendibles para el programador, pero más difíciles de comprender para la computadora. Por esto, muchos de este tipo de lenguajes necesitan un proceso de interpretación que lea cada línea de código, interpreta y envía las órdenes a la computadora para ejecutar. Un ejemplo de este tipo de lenguajes son Java, JavaScript, Python. Y hablando de lenguajes de bajo nivel, sería lo contrario a lo antes dicho. Es un lenguaje no tan entendible para una persona común, pero más sencillo de comprender para la computadora. Este tipo de lenguaje sería útil en la seguridad informática debido a su cercanía con el hardware. Un ejemplo de este tipo de lenguaje sería el lenguaje ensamblador o el lenguaje C. Al momento de ejecutar un programa existe un conjunto de pasos que se efectúan para lograr este cometido. Primero tenemos el proceso de compilación, donde se transforma el código de un programa al lenguaje máquina para que la computadora ejecute estas órdenes. Cuando nosotros hablamos del código de un programa nos referimos al código fuente, que es el primer código escrito por un programador en cualquier lenguaje de programación. El código objeto es el resultado del proceso de compilación por el cual pasó el código fuente. El archivo resultante o el archivo de este programa es lo que llamamos el ejecutable. La depuración es el proceso de encontrar los errores en el código fuente de software en el cual no funciona como deba. Y la detención y corrección de errores, como su nombre lo indica, es una buena práctica para la identificación de errores en el código y en el lugar donde ocurre exactamente este error. Teniendo el significado de programar claro, entramos en el siguiente tema llamado los paradigmas de la programación. Estos son simplemente estilos, formas o maneras en las que se desarrolla un código con el fin de encontrar la resolución a un problema. Es importante aclarar que no se debe confundir con el estilo de programación de un individuo, ya que eso depende de la persona. Un paradigma son más como ciertas reglas o patrones que cabe aclarar no son patrones modificables ya que han sido adaptados por los lenguajes de programación. La finalidad de estos es que si hay infinidad de maneras de solucionar un problema, debemos hallar la manera más eficaz y la más conveniente dependiendo del problema. Continuando con este tema, tenemos por ejemplo la programación secuencial y estructurada. Este tipo de programación pertenece al paradigma imperativo. Cuando hablamos de programación secuencial, se trata de una manera de programar por paso o de una forma en que cada instrucción lleve a otra instrucción. Por ejemplo, un programa simple de comparación de números donde seguimos los pasos de crear variables, pedir datos al usuario, guardar datos en las variables, hacer la comparación y mostrar en pantalla el resultado. Es decir, cada instrucción depende de la otra. La programación estructurada funciona mediante el uso de condicionales, bucles anidados, que significan ciclos dentro de otros ciclos. Este tipo de programación suele ser muy eficaz en este tipo de paradigma imperativo y funciona muy bien en lenguajes de programación como en este caso lenguaje C. Otro tipo de programación es la modular y recursiva. La programación modular es una forma de programar que consiste en dividir módulos o subprogramas con el fin de hacerlos más flexibles y fáciles de entender. Una ventaja de este tipo de paradigmas es que permite solucionar problemas a medida que surgen mediante la búsqueda entre estos módulos. La programación recursiva toma un elemento grande como listas, cadenas y las divide en pequeñas partes
que pueden resolverse por separado, luego se combinan los resultados y se encuentra la solución al problema. Un ejemplo de este tipo de programación es que se pueden ver en grandes funciones que se efectúan llamándose a sí misma o iterando valores. Cuando digo iterar valores, significa realizar la misma acción pero cambiando los valores. Sin ya más nada que decir, muchas gracias por su atención.